Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Saber construir límites es un verdadero arte, no es algo rígido ni son una ley divina. Podemos identificar algunos principios que nos ayudan a construir límites que nos impulsan a asumir nuestras responsabilidades y amar a nuestro prójimo de forma sana. Así que acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo, aquí en Entre Semana. Poniendo límites aquí Entre Semana, ya la tercera donde estamos explorando este tema y espero que ya a esta altura veas esa palabra y no lo veas como una mala como palabra. Algo negativo, ¿no? Porque la verdad es que este tema de límites tiene que ver, bueno, como hemos hablado, ¿no? Tiene que ver con el establecer correctamente tus responsabilidades, también preocuparte por otras personas, pero saber, esto es mío, eso es tuyo, y yo tengo que hacerme cargo de lo mío, me preocupo por lo tuyo, pero no sería bueno ni para ti ni para mí meterme en una responsabilidad que en realidad es tuya, ¿no? Uh-huh. Entonces hemos estado viendo ese tema. La semana pasada hablamos acerca de 4 diferentes personajes, digamos, uh-huh, o perfiles de límites. Hablamos del complaciente, el evasor, el controlador y el indolente. Entonces son uh-huh, las personas que no pueden decir que sí, no pueden escuchar que no, etc. Quizás bien resumido era el que no pone límites, entonces a todo dice que sí, como dijiste. Ajá. El que me llamó la atención fue el evasor, el que no acepta ayuda, es como que no, yo puedo solo. Ajá. Y es como que uno diría, bueno, pero eso suena bastante bien, pero eso es exceso de límites, es un muro respecto de sí, y el indolente es un muro pero respecto a otros. Ajá. O sea, no me interesa lo que pasa alrededor de mí, ¿no? Y el controlador, que es el que pone límites, no pone límites, le dice a la gente lo que tiene que hacer. Ajá, no sí. respeta límites No ajenos. respeta límites, ¿no? correcto. Pero ¿cómo va formándose? Eso es interesante porque hablamos de la realidad de los límites, de la naturaleza de los límites, y el punto es que, bien o mal, vamos formando límites y a veces estos perfiles nos muestran que vamos formándolos de manera distorsionada. Uh-huh. Y quizás sería interesante cómo se van formando, qué cosas hay, de dónde un adolescente, un joven, un adulto dice, mira, esto es normal, esto es lo que debe ser. Algo hablamos de eso, ¿no? Uh-huh. La semana pasada en cuanto a lo que cuando citaba la cita del doctor Tarasiuk, lo que me es familiar es lo que termino eligiendo, ¿no? Ajá, sí. Hice la versión corta, ¿no? Me salté los pasos intermedios. Pero creo que en cuanto a cómo se van construyendo los límites, quizás primera cosa que hay que poner en la mesa es aprendemos Uh-huh. de lo que observamos, de nuestros contextos familiares. Sí, y muchas veces dentro de nuestro contexto familiar hay distorsiones Uh-huh. de límites, Sí. hay problemas, lo que muchas veces sucede es que hay una cierta... ante la distorsión de límites se normaliza, Uh-huh. pero después al ver las consecuencias como que culpan a otra cosa, ¿no? Ajá. O sea, no es que, qué sé yo, que mi hijo no sabe hacer nada, Claro. ahí se queda en la casa, que flojo, si solamente fuera más ayudador. Es que tú nunca pusiste límites en cuanto a su propia responsabilidad, sí. Entonces él fue creciendo pensando de que tú te ibas a encargar de todo lo suyo. O sea, en la construcción de los límites diríamos que hay una doble responsabilidad. Ajá. Pensando en relación padre-hijo. El hijo que no va asumiendo responsabilidades y a veces los padres que no fomentan el que ellos asuman responsabilidades. Claro, y después claro. el padre, como dijiste, se queja de que no tiene iniciativa porque pensando que, lo que hablamos en el primer episodio, límites demarcan mi responsabilidad. ¿Y cuántos padres hemos cometido el error, y digo hemos porque todos lo hemos hecho y yo soy el primero en confesarlo, no, es que le vamos a ayudar. Y más en lo que decíamos, en el mundo latino, ¿no? Entonces después nos quejamos que no tienen límites sanos, pero nosotros no fomentamos un ambiente para la construcción de límites sanos, Uh-huh. ¿no? Y cuando uno empieza a ver para atrás, dice, bueno, a mí también me tocó un ambiente quizás no sano. Y el tema es Y que... así hasta Adán. Hasta Adán. El tema es que quizás ahí hay ¿cómo le llamaríamos? Identificar una reacción. Ok, yo, no sé, pensando en una persona, aprendiendo esto de límites, me doy cuenta que me crié en un ambiente donde
todos eran complacientes Ujú. y donde tenía que decir siempre a todo que sí, porque decir no era pecado. Ese fue un valor familiar, por ejemplo. Claro, sí. Y a veces la persona lo ve que después tiene un impacto negativo eso en su vida adulta y su reacción, en vez de construir un límite sano, es la reacción pendular. Ujú. O sea, para no terminar así, con lo que yo vi y el desastre de que era mis papás, que todos decían que sí, verlos sobrepasados, a veces la reacción es el otro extremo. No sé si lo has observado. Sí. Y eso nos lleva otra vez a construir límites que no son sanos. Y cuesta, porque eso implica ser honesto respecto de lo que viste y también ser honesto de mi reacción. Sí, ahora hay algo interesante. Bueno, nosotros hemos hablado acerca de Freud. No creo que su manera de ver el tema de las etapas está del todo, digamos, atinado. Ajá. Pero creo que sí hay algo que él fue descubriendo, de que la manera en que un niño va desarrollando puede crear un impacto en cuanto a este tema de cómo se ve a sí mismo. Sí, totalmente. Y más allá de hablar de la fase oral, anal, lo que sea, pensemos esto. El principio de fondo que hay ahí. Claro. Ajá. O sea, pensemos que un ser humano, cada ser humano, comienza como dos células que vienen de dos diferentes personas y va creciendo dentro de una persona de tal forma de que no se puede distinguir para fines prácticos el cuerpo de bebé, cuerpo de mamá, Claro. se alimentan de la misma cosa, todo están conectados. Después cuando nace, también hay una etapa donde está bebé, está mamá. Y, o sea, en realidad no hay una diferenciación. Bueno, quizás ahí pasándolo al sentido de responsabilidad, un bebé recién nacido no tiene un sentido de responsabilidad porque es absolutamente dependiente de su mamá. Correcto. Por lo tanto, no hay esa separación, individualización. El tema es que después de 30 años no puede seguir exactamente igual que cuando nació. El cordón umbilical se tiene que cortar. O sea, se cortó hace rato, al menos el biológico. El tema es que el emocional a veces no se corta, el financiero a veces no se corta, el despacio, o sea, siguen viviendo bajo el mismo techo cuando ya deberían estar en una vida independiente, separado. Y ahí es donde el principio que estabas hablando, ¿no? O sea, hay una cuestión de separación e individualización. Sí, o sea, si pensamos en eso de círculos de responsabilidad, tu hijo comienza 100% dentro de tu círculo de responsabilidad. Exacto. Y nada de lo que él hace es su propia responsabilidad. Pero con el tiempo se tiene que ir separando donde el niño tiene responsabilidades que no entran dentro de tu círculo de responsabilidades. El problema es que como todos venimos dañados, Claro. a veces el padre mismo quiere estorbar ese proceso porque quizás su identidad está ligado, ¿no? Sí. Tal vez parte de mi identidad es ser buen papá, entonces yo no puedo permitir que mi hijo tome una decisión equivocada, aunque es su responsabilidad. Claro. Yo voy a intervenir en cada momento porque yo soy buen papá. Exacto. Entonces, Ahí está mi valor. sí, entonces hay un problema ahí. Entonces yo voy a estorbar su, digamos, independización para que no refleje mal sobre mí. O el hijo, lleno de miedos, no quiere tomar pasos para independizarse porque tal vez, sí, hay cosas que vienen involucradas en su propia identidad y su proceso y no quieren crear esa dinámica de separación. Bueno, vamos a ver después algunos principios que sugiere el libro, que vamos a ir rápido con eso, pero creo que esto que estamos hablando es más profundo de lo que uno cree, porque pienso que en esta construcción de límites hay una cuestión. El niño empieza en este proceso de, los autores del libro hablan de separación e individualización, y a veces los padres no ponen límites a sus hijos. Entonces, el niño no acepta un no. Tiene cero tolerancia a la frustración. Y van creando un ambiente a ese niño que ya no es un bebé de 6 meses, sino es un muchacho de 5 o 6 años,
7 años, que sabe muy bien que sus decisiones tienen consecuencias y que entiende muy claramente un no y un sí, pero él empieza a darse cuenta que el llanto, el grito y una pataleta hacen que papá mueva los límites. Exacto. Entonces, fíjate, no nos damos cuenta cómo vamos maleando a nuestros hijos, ¿no? Por no construir límites sanos. Si como papá dijiste no, pues es no. Y ahora, claro, tenemos que ser honestos. A veces los papás cometemos el error de decir no porque no. Y eso también está mal. Pero creo que en esa construcción, en esa individualización, en ese sentido de responsabilidad que tienen que ir aprendiendo los hijos, tenemos que ir enseñándoles que sus decisiones tienen consecuencias y que ellos son responsables de las cosas. Y ese círculo de responsabilidad, a medida que él va creciendo, también debería ir aumentando. A veces el niño crece, pero nunca hacemos que el círculo de responsabilidad crezca. Sí. Y ahí viene un problema. Sí, y es interesante porque a veces uno piensa que, no, o sea, mi hijo yo no le puedo estorbar o crear, o sea, y hablamos mucho de traumas, ¿no? Ajá. O sea, no, porque si yo le digo que no, si yo hago esto, entonces le voy a traumar. Sí. El problema es que, la verdad, el trauma mayor es no ponerle límites. Bueno, eso te iba a decir, que el mayor trauma es ese, es Sí. no ponerle límites y que no conozca. El psicólogo Jordan Peterson, en su libro 12 reglas para vivir, Ajá. habla acerca de eso. Dice, tu trabajo como papá es ponerle límites, es construir los muros. Dice, es como, o sea, no ponerle límites es como abandonar a un ciego en un campo abierto. O sea, el pobrecito ni siquiera sabe dónde comienza una cosa y dónde termina otra. Claro. Entonces, el hecho de que el niño sepa aquí y ni un paso más, le da, aunque patalea, le da una sensación de seguridad. Sí. Porque por lo menos sabe, ok, aquí se va construyendo ese espacio y va aprendiendo las leyes o los principios de los límites. Sí. O sea, porque hay un tema. Si tú no aprendes los límites en casa, vas a sufrir las consecuencias de no conocerlas. Claro. Porque nadie te lo va a enseñar, ¿no? Lo vas a aprender por ensayo y error. Sí, y las consecuencias, o sea, por ejemplo, si tú piensas que tú puedes agarrar cualquier cosa y cualquier cosa es tuya y así te criaron en casa, ok, pero cuando tú salgas y vas al supermercado y quieres agarrar cualquier cosa que tú encuentras y salir, pues alguien te va a imponer límites. Bueno, qué interesante. Ahí hablaríamos de carencia de límites. ¿Qué sería el opuesto? El control excesivo, donde no fomentamos, pensando que límites marca sentido de responsabilidad, no fomentamos la responsabilidad. Entonces llegan a cierta edad, 20, 22 años, y están paralizados ante el mundo y ante la vida porque no saben ni ir al banco, no saben usar transporte público, no saben cruzar la calle. No sé, estoy hablando, sí. pero y ojo, no estoy diciendo que no tienen porque tampoco son niños de 5 años, pero evidentemente después el padre se queja, la mamá se queja, o capaz que ni se queja porque es su normalidad, pero ni el control excesivo que no genera responsabilidad, ni la carencia de límites, donde como tú dices, lo va a aprender con dolor, complica, y creo que eso nos muestra, bueno, Jordan Peterson habla mucho en ese libro de cómo la generación actual es una generación con límites muy, muy distorsionados. O sea, es como que o no se hacen responsables de sí o piensan que todos tienen que servirles. Bueno, no pensaba que la conversación iba a ir en esta dirección, pero... De eso se trata este podcast. En este caso no tenemos límites. Solo tenemos límite de que es una vez por semana. Sí. Pero yo creo que esa falla es peor. O sea, el crecer con un, digamos, exceso de límites de tal forma que te sientes paralizado porque otra persona debería de hacer esto por ti, es aún más preocupante porque en el mundo hay un sinfín de personas, se llaman políticos, que con mucho gusto van a decir, claro, tú quieres abdicar esa responsabilidad, no te preocupes, yo lo voy a hacer por ti. Sí, no, claro, ahora tenemos el ministerio de tal y la secretaría de tal otra cosa y o sea, fíjate, en Inglaterra llegaron a tener el ministerio de la soledad.
Porque había mucha gente que se sentía Wow. sola, entonces el gobierno ahora va a resolverlo, va a tratarlo, va a buscar cuáles son las cosas, y es como que, mira, cualquier poder o responsabilidad que tú vas abdicando, Alguien la va a Sí, tomar claro. porque les conviene. Y así se caen sociedades. Sí. Cuando ya no podemos tener personas que actúan por ellos mismos y reconocen Sean cuáles responsables de sí. sus propias responsabilidades, sí va creando muchos problemas. Dejo una idea para un episodio, quizás el último. ¿Cómo se construyen límites en un ambiente eclesiástico, por ejemplo? Pensando en que familiarmente vamos construyendo, pero aún eclesiásticamente vamos construyendo. Hay iglesias que son carentes de límites y hay iglesias que ejercen control excesivo. Pensando en esta abdicación a tomar responsabilidad, hay un político o termina habiendo un hombre abusador espiritual que te va a decir lo que tienes que hacer y después tenemos problemas. Pero bueno, eso lo dejo dando vuelta para episodios posterior. Los autores siguen hablando de cómo se van construyendo estos límites y sugieren algunos principios. Ellos le llaman leyes, pero a mí me gusta más hablar del concepto de principio. Ahora, sí, y creo que son intercambiables hasta cierto punto. Yo creo que lo llaman leyes porque estas son cosas que simplemente son parte del universo. Sí, y ellos toman como ejemplo la ley de la gravedad. Sí. O sea, dicen, mira, la ley de la gravedad está. Por más que tú estés o no estés de acuerdo, es como, ok, ¿no estás de acuerdo con lo que decimos de límites? Perfecto. Pero sepa que hay cosas en el universo creado por Dios que van a suceder y que tienen repercusión en el tema de límites. Por eso ellos le llaman leyes. Sí, son leyes, pero también dentro de la explicación hay una... Se habla de cómo trabajar con esto, entonces termina siendo principios, porque son cosas que deberíamos de hacer. Así que trátalo como algo intercambiable. Y son muy sencillos, ¿eh? No es que vamos a gastar mucho tiempo, porque son cosas que uno diría, ay, sí, es obvio. Pero cuando uno lo relaciona a límites, es como, uy, ahí donde cambia la perspectiva, ¿no? Sí. Y lo primero que ellos ponen sobre la mesa es este principio, esta ley de la siembra y cosecha, ¿no? O sea, nosotros terminamos cosechando aquello que sembramos. No es que Dios nos está castigando por algo, no es que el universo se está confabulando contra nosotros. Nuestras decisiones tienen consecuencias y el principio de decir, mira, ¿sabes qué? Lo que nosotros terminamos sembrando, vamos a cosechar tarde o temprano. Sí, y es interesante porque hay veces donde incluso en el lenguaje, yo diría profética, pienso en este libro, ¿cuál fue? Contra Nínive, Nahum. Nahum. Habla acerca de la destrucción de Nínive y lo habla como una destrucción que viene totalmente de Dios. Pero cuando nosotros estudiamos la historia de Asiria, me llama mucho la atención. Asiria fue un imperio cruel, sangriento, o sea, horrible. Entonces lo que terminó sucediendo, como siempre hay cosecha, claro, era que los vecinos se levantaron, hicieron una alianza y destruyeron por completo a Asiria. Sí. Entonces, eso fue siembra y cosecha, eso fue Dios, eso fue... Y es como que Dios opera, yo creo, dentro del ámbito del siembra y cosecha para llevar a cabo sus propósitos. Bueno, te metiste en un tema teológico que nunca termina, ¿no? La famosa, ¿no? Porque Dios tiene sus propósitos y todo eso. Y pienso que lo que acabas de decir ayuda mucho a algo. Es como que nos queremos meter en el patio de Dios, pero Él, cuando el patio que nos corresponde a nosotros es esta ley de siembra y cosecha, y Dios la pone en su creación para llevar a cabo sus propios propósitos. Y no nos compete a nosotros determinar esos propósitos, ¿no? Y es como que el profeta Nahum, en este caso, nos da conozcan un poco el patio de Dios. Miren, así funciona. Pero eso no anula la ley de siembra y cosecha. Llevándolo, por ejemplo, a temas de salud. Una persona que no tiene límites, pensando otra vez límites como sentido de responsabilidad, que no es responsable de su salud y termina cosechando una enfermedad, ¿qué va a decir? Bueno, pero Dios tiene sus propósitos. Claro, no, claro. Espérame. O sea, bueno, es que aún la misma Biblia tiene estas dos cosas juntas. Porque ¿dónde encontramos la siembra y la cosecha? Gálatas capítulo 6, versículo 7. ¿Y cómo lo dice? Dice,
dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Entonces, te estás burlando de Dios cuando tú quieres saltar esta ley. Cuando tú quieres pretender Exacto. de que lo que sembraste no vas a cosechar. Entonces, Dios opera dentro de Sí. el ámbito de la siembra y la cosecha natural. Esto no es dicotómico, no es uno Exacto. u otro. Sí. ¿No? Van Dios operando a través de este principio de esta ley. Y creo que es algo que tenemos que tomarlo con todo el peso que eso implica, porque vuelvo al punto que quizás voy a repetir hasta el último episodio. Límites marcan nuestro sentido de responsabilidad. Sí. Por lo tanto, tengo que ser responsable de lo que me corresponde, porque en aquellas cosas que yo tomo y ejerzo responsabilidad, esas son las cosas que voy a terminar cosechando. Ahora, hay personas que tratan de anular esta ley Ajá. por un amor a las personas, a sus hijos. No, pienso en un ejemplo de una mamá que constantemente está tratando de hacer que el niño no se golpea, ¿no? Porque cuando si hace algo, entonces se cae, se golpea, se va a lastimar. Entonces, ¿qué sucede? No hay esa retroalimentación. O sea, hablo de bebés, ¿no? Pero, Sí. pero de aquí hasta grandes sucede, ¿no? Entonces, no quiero que el niño sienta el golpe por andar de travieso. Entonces, voy a poner todo lo que puedo para que no sienta dolor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como falta esa retroalimentación, entonces el niño va a hacer cosas más y más y más osadas porque no se da cuenta de que sus acciones tienen una consecuencia. Exacto. Hasta que ya llega un punto donde sea peligroso. Esto también sucede con niños grandes. Sí. O sea, el niño salió con el coche de papá, se emborrachó, chocó, y después ahora está en la cárcel, pero ahí viene papá por la mañana para que no pierda su día de la universidad y le paga todo lo que tenga que pagar para que salga pronto. La cosa es que ahora la ley de siembra y cosecha, hubo quien intervino. Claro. Y ahora no hay crecimiento a través de esa experiencia. La segunda ley va muy, muy de la mano y es como que va a sonar repetitivo, pero antes de eso solamente una apreciación en cuanto a que no interpreten que esto significa que todas las cosas que me suceden es cosecha de lo que sembré. Ajá. Por ejemplo, no sé, me estafaron. La verdad, hice un negocio que lo hice todo en regla y terminé siendo estafado. A lo mejor puedo aprender de eso, pero tenemos que recordar que vivimos en un mundo de caos, ¿no? Porque también podemos caer en el otro extremo de llevar esta ley a todas y cada una de las cosas que suceden. Y eso puede ser súper peligroso. Esto te pasó por esto. Esto fue por esto. Cuando es claro, sí, pero hay cosas en este mundo de caos que no siempre tienen una explicación en el patio humano. Bueno, para eso existe Proverbios y también Job. Ajá, por eso, sí, exactamente, pero no sé si me captas por dónde quería ir, porque si no, puede llegar a darse el hecho de, claro, entonces ahora, por el principio de siembra y cosecha, entonces a todo le quiero buscar una causa, una razón, y la verdad, los amigos de Job ahí perdieron el enfoque, ¿no? Pero eso no anula que esto sea una ley, un principio de vida, Claro. ¿no? Y eso tiene que ver con la segunda, que los autores le llaman el principio de la ley de la responsabilidad, que tiene que ver con que nosotros somos responsables de nosotros mismos y que no podemos ser responsables por otros. Esto es lo que hablamos en Gálatas, ¿no? Capítulo 6, versículo 2, ayudémonos a llevar las cargas, pero cada uno lleva su propia carga, ¿no? Sí. Y lo decía que se solapa mucho con el anterior, pensando en ejemplos. Sentido o la ley de responsabilidad es que yo no me puedo hacer responsable por los actos de otra persona. Y diste ejemplos de padres, hijos. Pienso en matrimonios. A veces la esposa quiere asumir las responsabilidades del esposo que no las está cumpliendo y piensa que eso es que lo puede hacer cuando en realidad nunca lo va a hacer. Bueno, mira, a ver, comencemos con un ejemplo muy, muy tonto, muy burdo, ¿no? No sé si te ha pasado.
se te cruza este pensamiento por la mente, estás trabajando y tienes que o comer o tienes que usar el baño, pero estás ya en la zona, ya estás siendo productivo, tienes tus audífonos, estás haciendo todo lo que tienes, y dices, ojalá alguien pudiera comer por mí, ojalá alguien pudiera ir al baño por mí. No quiero parar porque estoy siendo súper productivo. Entonces, a mí me ha pasado. Pero obviamente la realidad te pega la cachetada y dices, no, pues esto es algo que nadie puede hacer por mí. Esto soy yo. Yo soy responsable de mí. Ahora, hablas acerca de matrimonios. ¿Cuántas veces la esposa anda hablando, escribe la carta de Navidad en nombre de esposo y esposa, y todos saben que el esposo ni supo qué era ese regalo, ¿no? Y después le dicen al esposo, gracias por lo que nos mandaste. Sí. Y el esposo, sí, claro. Pero la gente se da cuenta. Y tú no puedes abdicar tu responsabilidad frente a otros, tu trato. Hay un montón de cosas, o sea, tu desarrollo de carácter a otra persona. Eres tú. Tú eres responsable por ti mismo. Sí, y quizás un punto ahí para avanzar al otro principio, porque he escuchado mucho eso, personas en una situación compleja de que abandona el cónyuge, ya sea papá o mamá, y es como, a mí me tocó ser papá y mamá, ya sea quien sea que lo diga, y con los años y sobre todo con la lectura de este libro hace años atrás, aprendí eso. Quizás eres un super papá, eres una super mamá, pero nunca vas a poder ser ambas cosas porque es imposible que yo pueda cumplir la responsabilidad del otro. Quizás voy a terminar absorbiendo mayores tareas, pero por más que seas una super mega mamá o un super mega papá, nunca vas a poder suplir la responsabilidad del otro. Y eso a veces nos duele, porque nos gustaría, en ese afán de control, querer que todo funcione bien, y es imposible. Y creo que eso nos tiene que, aunque suene como redundante, si límites tiene que ver con responsabilidad, como hablamos de una ley de responsabilidad. Es que sí, no podemos suplir, no podemos asumir responsabilidad de otros, y límites ayudan también a poner límites a la conducta irresponsable de otro. Porque es como, el otro es irresponsable y yo tengo que siempre andar asumiendo las consecuencias de su irresponsabilidad. No, debes poner límites a esa irresponsabilidad, haciendo que se haga responsable, parece trabalengua, de sus acciones. Sí. ¿No? Sí. Bueno, avanzamos. Tercero. Ok, esto habla acerca de qué es lo que tienes en tu mano. O sea, el principio del poder, la ley del poder. Y tiene que básicamente que ver con entender que tú tienes el poder para aceptar tu verdad, la verdad acerca de tus problemas. Tienes el poder para entregar tu pecado a Dios. O sea, tú puedes ser humilde, tú puedes arrepentirte, tú puedes alejarte de situaciones que tú sabes que no son las correctas. Tú puedes buscar a aquellas personas que tú lastimaste para pedir perdón. O sea, hay personas que ante este tema de límites, lo que siempre están diciendo es, no puedo. Claro. No, es que, pero sí, yo no puedo. Esto de poder no es autoayuda, ni saca el champion que está en ti. No, es lo que dice Primera de Juan. Sus mandamientos no son gravosos. Por lo tanto, si uno de los mandamientos del Señor es que cada uno lleve su propia carga, si uno de los mandamientos del Señor tiene que ver con perdonar, si uno de los mandamientos del Señor tiene que ver con que tengo que hacerme responsable de mi conducta, de la elección de mis deseos, de mis valores, de qué hago con los recursos. Pienso en la lista que dijimos en el primer episodio de cuáles son mis responsabilidades. A mí cuando la leí la primera vez, me chocó sobre todo por el primero. Soy responsable de mis sentimientos. ¿Cómo no? Sí, pero si ellos me hacen sentir. No. Y tengo el poder. O sea, el poder no en el sentido de... El poder en el sentido de, otra vez, de responsabilidad, de decidir querer estar de una manera o querer no estar de otra manera. Sí. Hay obviamente un entorno, hay a veces variables fisiológicas, pero hay que ponerlas sobre la mesa. Y creo que hay un punto, pensando en algo que hemos hablado tanto en la iglesia, de antes de conocer a Cristo, no había nada de poder en mí para poder ser bueno ante Dios. Después de conocer a Cristo,
Tampoco, en mí sigue estando, pero el Espíritu Santo hace la diferencia. Y cuando uno entiende eso y ve el Espíritu Santo como poder y ve la gracia de Dios como poder, entonces somos doblemente responsables. Si las personas, por ser creadas a imagen de Dios, tienen la posibilidad o pueden ser responsables de sus sentimientos, ¿cuánto más un hijo de Dios que tiene el poder vivificante del Espíritu Santo? O sea, un creyente es doblemente responsable en el tema de límites. Sí. No sé si me fui muy por las ramas, pero pensándolo, creo que eso nos genera más responsabilidad. Y cuando empezamos a ver también esto aplicado a todas las relaciones, incluso en la Escritura vemos un lenguaje muy de límites. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Entonces, ahí está hablando de que hay cosas que están fuera de tu control, hay cosas que no dependen de ti, pero todo lo que está en tu control y todo lo que depende de ti, haz lo que tienes en tu poder para hacer, para vivir en paz con todos los hombres. Y creo que eso, lo peor que podemos hacer es dejar a un lado, decir, no, eso no entra dentro de mi ámbito, o sentirme mal porque, no, es que yo pedí perdón, pero no se restauró la relación. Algo mal estoy haciendo. No siempre depende de ti. No creo que escuche este podcast, pero tenemos un vecino. Está bueno. Que, bueno, digamos que tenemos una relación... no somos muy queridos. No. Tener una iglesia implica que personas van a llegar en coches y los coches tienen que estacionarse en algún lado, entonces siempre hay un problema con los estacionamientos y nuestro vecino pues digamos que cela mucho sus estacionamientos. Los ha tomado como propiedad exclusiva. Sí, entonces no ha sido la mejor relación como vecinos, pero por ejemplo yo llego a la oficina más o menos a la hora que él está llegando y siempre como que nos cruzamos. Y yo he hecho un esfuerzo de mi parte de decir, hola, buenos días, ¿qué tal? De hacerle preguntas tontas. Esta madera que tiene, lo están tirando. Porque podría venir bien. O sea, simplemente para poder mirarle a los ojos y tener una interacción no tensa con él. Yo sé que eso no... O sea, él no me va a invitar a su cumpleaños. Pero en cuanto dependa de mí... Exacto. Está en mi poder hacer eso. Sí, totalmente. Entonces, no está en tu poder cambiarlo, pero sí está en tu poder ser gentil. Exacto. Y creo que eso, ahí está el punto. O sea, de repente no nos hacemos responsables con la excusa del otro. Sí. Cuando esto lo que hace es enfocarnos en lo que es nuestra responsabilidad. Y eso, lejos de ser egoísta, al contrario, es tú eres responsable ante Dios de las cosas que vas haciendo. Sí. ¿Ibas a decir algo más en cuanto a eso? No, o sea, lo que iba a decir es que sería muy fácil decir, ¿qué podía hacer? O sea, ¿qué culpa tengo? Yo estaba actuando como yo y haciendo lo que a mí me corresponde, y después esta persona viene y arruinó la relación. Sí. Ok, pero la pregunta es, ¿qué tienes en tu poder? Entonces, ahí es donde uno tiene que determinar bien ese tema de la responsabilidad. Sí, siguiente. Sí, el cuarto habla de la ley o el principio del respeto y tiene que ver con el mutuo respeto. Así como quiero que respeten mis límites, saber respetar el límite del otro. Aunque a lo mejor yo no esté muy de acuerdo. Ojo. Claro. Puede que uno diga, mira, yo no estoy de acuerdo, pero es el límite que la persona puso. Dijo, mira, ¿sabes qué? Oye, quiero ir a visitarte. No, mira, amigo, ya es muy tarde. ¿Pero por qué? Pero la persona puso un límite. Tengo que aprender a respetarlo. Y como parte de la responsabilidad de uno, lo hablamos la semana pasada, son sus propios límites. Exacto. Ahí es donde tenemos... Porque sí, o sea, siguiendo ese ejemplo, ¿de qué me hablas? Son las 6 de la tarde. A ver, yo ahí voy a llegar. Yo soy de tiro largo. A mí me gusta estar hasta las... Sí, pero la persona decidió que ese día... hasta esa hora y punto. Y puede ser que es un límite bastante exagerado, pero uno lo tiene que respetar. Y tal vez puedes hablar acerca de eso. Y vamos a hablar acerca de... Hay razones detrás de los límites, ¿no? Sí, motivaciones. Que vamos a hablar de eso. Pero solamente rápido en esto de respeto. Es interesante que de repente en cosas cotidianas no respetamos límites ajenos.
Claro. Oye, ¿qué onda? Pero es que me obligaron. Y uno dice, ¿cómo te van a obligar a tomar? ¿Cómo te obligaron a comer eso? Pero después ves la película grabada. Ajá. Y yo, qué molesto. Dale, come, toma esto. Entonces, ojo, no estoy con eso justificando conducta. Estoy diciendo qué poco respetuosos somos a veces. Si la persona te dijo, no, ¿sabes qué? Gracias. Ahí le insistimos. No, ¿sabes qué? Suficiente. No, que coma más. No, bro, ya me comí 2 platos, no quiero más. Sí. No, pero es que me ofendo. Entonces como que usamos el que me ofendo, pero no sé qué obsesión hay en no respetar los límites ajenos. Sí. O sea, sí. Y eso tiene que ver con control, con quiero que sea a mi manera. Por ejemplo, o sea, una cosa súper cotidiana con mis hijos, o sea, le estoy enseñando esto de límites. Con el pare, ¿no? Ajá. O sea, estamos jugando y le estoy dando cosquillas a mi hijo y él dice, pare. Yo paro. Y quizás él quiere seguir. Claro. Pero él tiene que saber que si él dice pare, yo lo voy a respetar. Ajá. Entonces, o sea, aún en esa interacción, yo le estoy diciendo, yo voy a respetar tus límites. Y en ese sentido, sí. Podemos seguir jugando y todo, pero sepa que hay un punto donde sí. Papá ya ahí va a parar. Bueno, la quinta, que está muy interesante, tiene que ver con el principio de la motivación. Y esto responde a algo que nuestras decisiones son impulsadas por nuestros motivos, ¿no? Hablamos de eso en la serie de como el arte de tomar decisiones, que uno de los filtros, una de esas columnas, era ¿qué me motiva a? Ajá. ¿Por qué quiero hacer esto? Entonces, cuando hablamos de límites, tenemos claro la naturaleza de los límites, pero siempre uno tiene que preguntarse, oye, ¿y por qué pusiste ese límite? ¿O por qué no pusiste ese límite? Y si bien tiene que ver con cosas aprendidas o un montón de cosas, siempre hay un factor de razón. Y percibo que ahí hay algo para rascar mucho. Quizás lo podríamos parafrasear así. Los límites son impulsados por la motivación, sea esta buena o mala. Por ejemplo, la persona que no pone límites, o sus límites, en realidad no es que no pone límites, sino que sus límites son muy, muy pobres, ¿no? La cerca es muy baja y es muy complaciente. Quizás lo que motiva a esa conducta de ser complaciente tiene que ver con temor al abandono. Que si yo digo que no, mis amigos me van a dejar solo. Y la verdad, mi gran asunto pendiente tiene que ver con eso. Entonces, la forma de construir límites ahí no es solamente enseñarle a poner límites, sino es qué está motivando esa, en este caso, ausencia de límites. O pienso en una persona que le cuesta mostrarse vulnerable, por ejemplo. ¿Está mal? ¿Está pasando una crisis? Y es como que, ¿necesitas ayuda? No. Es evidente que se está quemando la casa, claro. ¿Viste? Pero no. ¿Por qué? Porque es evasor. No permite la ayuda externa. Entonces, ¿pero qué lo motiva? Ok. Y creo que es súper importante este tema porque hay personas que escuchan esto de límites y dicen, bien, entonces yo tengo que ser firme. Y yo escuché un par de pastores hablar acerca de límites y es saludable y es bueno. Entonces, si yo no quiero aceptar ayuda, eso es... o sea, tú lo tienes que respetar porque ley número 4 es la ley del respeto. No. Y creo que es importante entender que hay motivaciones detrás de nuestros límites. Claro. Y por eso hablamos acerca de esto, este principio de la motivación. Porque si yo no ataco esas motivaciones, entonces los límites que yo pongo van a venir desde mis emociones distorsionadas. Sí. Y eso puede causar aún más daño. Totalmente. Sí. Porque voy reforzando esa distorsión, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que antes de ir defendiendo a capa y espada tus límites, es preguntarte si tú has encontrado libertad en Cristo. 1. Y 2, estos no son 4... seríamos otro tipo de... Nos hemos negado a que nuestros episodios se llamen 5 pasos para construir límites sanos, ¿viste? Porque aquí no hay 5 pasos para construir límites sanos. Si tienes asuntos pendientes, si tu identidad en Cristo está bastante débil, si tus motivaciones están súper distorsionadas,
Entonces, obvio que los límites van a ser la expresión de un corazón herido, de un corazón distorsionado, de un corazón que no encuentra plenitud en Cristo. Entonces, trabaja eso primero para que la construcción de tus límites sea sano. Esto no es 4 pasos para, ¿no? Y por eso estamos hablando de estos principios de cómo construir. Y los que quedan son bastante repetitivos, pero los mencionamos porque creo que es importante. Y uno es la ley de la evaluación. Y me gusta eso. Porque creo que aquí no estamos escribiendo sobre piedra, ni son los 10 mandamientos, que estos son mis límites que puse hace... No. Ellos hablan de que es necesario evaluar. ¿Por qué? Porque si la vida es dinámica y límites hablan de responsabilidad, mis sentidos y las cosas que competen a mi responsabilidad van variando. No son lo mismo responsabilidades a cierta edad, siendo soltero, siendo casado, siendo padre, teniendo quizás sentido de responsabilidad, siendo un empleado en una empresa, haciendo un emprendedor donde tú eres tu propio jefe. Ambos son responsables, pero el sentido de responsabilidad es distinto. Por lo tanto, necesitamos constantemente una evaluación de nuestros límites, porque podemos caer en que, estoy teniendo o ausencia de límites o estoy construyendo un muro infranqueable por decir, por hacerle caso a estos dos locos. Y evaluar también el impacto en la otra persona. Sí. Porque cuando nosotros ponemos límites, causa un dolor. Inevitablemente. Pero la persona quizás lo vaya a interpretar como un daño. Es que tú me estás dañando. Es como que no te estoy dañando. Vamos a hablar de eso en el próximo episodio, que tiene que ver con mitos. Sí, porque sí. muchas veces personas dicen, es que si pongo límites voy a lastimar a otros. Vamos a dar... Está interesante. ¿Lastimo a otro o es la interpretación del otro? Sí. ¿Qué hay? ¿Por qué las personas, como que diríamos, se erizan? ¿Viste ese concepto de agarra la actitud del erizo cuando alguien pone límites? Y a veces el miedo a la reacción del otro hace que yo no quiera poner límites. Sí. Vamos a hablar de eso próximo episodio, porque creo que hay mucho ahí de, pero es que si yo coloco límites, las personas se lastiman. Está interesante. Sí. Pero en ese sentido es nuestra responsabilidad. Hay que evaluar. Estar evaluando y también entender, o sea, este límite, quizás tú sientes dolor porque has vivido traspasando límites. Claro. Entonces, yo voy a ser firme, aunque tú llores y patalees y todo. Exacto. Y te haces el herido, pero esto es mi responsabilidad. Quizás la otra persona le duele porque estaba acostumbrada también a que alguien hiciera por ellos lo que era su responsabilidad. Mamá, hasta que tú no aprendes a no meterte en la disciplina de mis hijos, tú no puedes verles. Porque tú andas sembrando cosas y estás diciendo qué sé yo no estoy disciplinando bien o lo que sea, y lo dices a mis hijos. Entonces, no. Pero son mis nietos. Sí. Ok, mira, esto es mi responsabilidad. Y yo quiero que tú aprendas y quiero que podamos convivir. No, pero tú me estás haciendo un daño irreparable. No estoy poniendo límites. Entonces yo voy a poner límites. Esa está interesante. Para hablar en mitos, ¿no? O sea, avanzamos. El principio de la proactividad es muy sencillo, que tiene que ver con que debemos ser proactivos en poner límites y no reactivos. Y esto es corto pero contundente. Cada vez que somos reactivos en los límites, tenemos la tendencia a irnos a un extremo. Sí. O sea, si yo tengo que... lo hablamos en el primer episodio. Esa persona que siente que su vida es un caos, que está fuera de control y dice, necesito poner límites, estoy siendo reactivo. Por eso, lo que más hemos insistido desde el primer episodio es no solamente límites tiene que ver con nuestra responsabilidad, límites no es una palabra negativa. Yo debo cambiar eso para decir, tengo que ser proactivo en entender cuáles son mis responsabilidades y hacerme cargo de eso. La medida que cambio la proactividad por ser reactivo, lo más probable es que haya mucho lío alrededor. Nos quedan los últimos 3. Vamos rápido. Dice el octavo, el principio, la ley de la envidia. Está muy interesante ¿no? Porque a veces lo que dicen los autores es que ignoramos nuestras responsabilidades para enfocarnos en las del otro. O sea, es como que no me hago cargo de lo mío. Claro, yo quisiera tener su vida. Claro. O voy viendo cómo lo hace el otro
en vez de enfocarnos en lo que nos corresponde a nosotros. Y eso termina afectando nuestro sentido de responsabilidad, ¿no? Y es más común de lo que uno cree, ¿eh? Y creo que, bueno, o sea, me llama la atención que para ellos sí habla acerca de la ley de la envidia. O sea, ¿por qué piensas que lo establece como ley? En el sentido de que cuando no ponemos límites sanos, la envidia tiene consecuencias sobre nuestras emociones. Pensando en lo que hemos hablado de transformación, la envidia como un pecado motivacional termina distorsionando absolutamente todo. Claro. Entonces, si yo empiezo a envidiar a otro, el efecto que voy a tener sobre mi persona, ese es el problema. No es tanto, o sea, envidio lo que el otro tiene y en vez de enfocarme en mi responsabilidad, estoy envidiando las responsabilidades de otro. Como la envidia es un pecado que tiene consecuencias, el que se termina afectando soy yo, quizás relacionado a la ley de siembra y cosecha, ¿entiendes? Sí. O sea, el no enfocarte en tus propias responsabilidades va abriendo la puerta a la envidia. Exacto. Hay un versículo que está relacionado, que es Gálatas 6:4. Dice, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Entonces, a lo mejor es eso, ¿no? De que dejas la puerta abierta para la envidia. Totalmente. Y por ahí va. O sea, viste en Ezequiel, cuando se habla de que deseó ser como el Altísimo, se enfocó en lo que otro es, en vez de enfocarse en tu responsabilidad. Cuando yo me quiero enfocar, quizás la clave es esta. Si vas por la vida comparándote, estás abriendo la puerta a la envidia. Y la envidia tiene consecuencias trágicas sobre tu propia vida. Entonces, como un principio, como una ley, es enfócate en lo tuyo. Claro, sí. Aprende quizás de otro. Sí. Pero no te enfoques en el otro. Ni envidies lo que el otro tiene o lo que el otro hace. Sí, entonces, qué sé yo. El otro nació rico, yo nací pobre, él tiene la mejor educación, yo me siento bien tonto frente a él. Y es como que deja de compararte. O sea, ahora, ¿tienes limitaciones? Sí. ¿Tienes un montón de cosas que quizás quisieras tener de la otra persona? Ok. Pero deja de enviar y deseando tener su set de responsabilidades. Sí. Y mejor enfócate en ti. Y sí, como tú dices, inspírate, aprende, mira, pero no te compares. No te compares, porque ninguna vida es igual que la otra. Exactamente. Entonces... por ahí va. Ok. El principio de la actividad es parecido al hecho de ser proactivos, pero en este caso el principio de proactividad era ser proactivo en poner límites, y este de actividad es, ok, estableciste tu límite, haz un plan de acción, ¿no? Y los autores usan el concepto de Mateo 25. Lo que Dios premia, lo que Dios valoró, fue que recibiste algo e hiciste algo al respecto, ¿no? Hay personas que dicen, sí, yo sé que tengo que poner límites. Lo hemos visto mucho eso. Sí. No solamente en esa área. Yo sé que tengo asuntos pendientes. Sí, yo sé que tengo que cambiar. Si te dijera todas las... Sí, yo sé. Pero, ¿y dónde está el plan de acción? Y ese es un principio. Si no está el plan de acción, no va a haber límites. Sí. Los límites no son teóricos. No se establecen en la mente solamente como, mira, esto yo sé que debo tener límites. Bueno, ¿y cuál es el plan de acción? ¿Cuáles son las actividades? El repudio que tiene Jesús hacia aquel que recibió un talento tiene que ver con esa falta de un plan de acción. Me quedé ahí. Y creo que en esto de límites, si quizás a esta altura del episodio dices, ya me di cuenta que estos son los límites que debo poner. Si no lo acompañas de un plan de acción, va a ser peor, porque va a haber un engaño mental. Sí, yo ya puse límites. Tú lo pusiste en tu mente, pero no los llevaste a la acción. Y lo peor que puedes hacer es justamente eso, poner límites solamente en tu mente. Porque la única cosa que va a suceder es que cuando alguien cruza esos límites es, tú te vas a dar cuenta, porque quizás antes no te dabas cuenta. Ahora sí te das cuenta y te amarga. Bueno, y la gente dice, ¿por qué está enojado? Sí. Bueno, y eso tiene que ver con la última ley o el último principio, que ellos le llaman la ley o el principio de la exposición. Tus límites deben ser visibles y comunicados claramente a otros. Entonces, si te quedas solo en poner límites en tu mente y en la construcción
instrucción mental funciona perfecto, pero no los expones. Ahora, no se trata de ahora agarres tus redes sociales y digas, estos son mis 48 límites. No, pero en el diálogo, en la relación con los hijos, no me hables así. Te voy a pedir un favor, no quiero que me hables de esa manera. Estoy siendo claro, explícito, estoy exponiendo límites. Te voy a pedir, por favor, que la próxima vez que nos juntemos a conversar, evita dirigirte a mí de esa manera. Uh-huh. Sí. Estoy siendo claro. Sí, y yo diría también, no des volantazos, o sea, porque si esto no es reactivo, entonces tú puedes implementar un plan. Sí. ¿No? Si cada jueves durante los últimos 5 años te juntabas con tus amigotes y terminaban tan alcoholizados que te costaba levantarte el viernes y dices, no, esto ya no va, tengo que poner límites. Quizás empezar un plan y decir, ok, muchachos, yo sé que hemos estado haciendo esto, pero yo me doy cuenta que no me hace bien. No desaparezcas. Sí, correcto. Entonces, a partir de tal mes o lo que sea, o sea, primero quizás el límite va a ser, yo no voy a tomar, yo no voy a lo que sea. Y después decir, ya no les puedo tener en la casa porque sí, o sea, no ha sido lo mejor para mí. Entonces, ya a partir de esta semana ya vamos a parar. Pero sí, uno tiene que ser claro. Uno tiene que poder dar, o sea, no dar volantazos. Y también yo creo que hay dentro, aún de esa misma explicación, una oportunidad. Sí, claro. Para poder decir, es que yo tengo que tomar responsabilidad de mi propia vida. Y yo creo que hay un arte aquí, porque a veces cuando nosotros expresamos este tema de límites, lo hacemos en términos de otros. No, es que ustedes son así, así, así. No, es que si no fuera por ustedes, yo estaría mejor. Es como que estoy poniendo límites, pero a causa tuya. Correcto. Cuando en realidad el límite se pone porque es que yo me doy cuenta que yo no puedo manejar esto bien. Exacto. Entonces, por mi propia salud, yo necesito esto. Esto es lo mejor. Y hablar en términos de uno. Sí. Y decir, yo quiero crecer. Yo quiero seguir creciendo, pero yo no puedo seguir creciendo haciendo lo mismo que siempre he hecho. Entonces van a haber cambios. Sí. Me permite una sugerencia muy corta. No es bueno exponerlos en un momento de crisis. A veces no queda otra. No sé, pienso en violencia física. Sí, hay que exponerlo. Pero si tiene que ver en la cotidianeidad y están en el fragor de una discusión y ahí se te ocurrió poner un límite, es probable que el límite después se asocie a algo negativo. Más bien es, mira, ¿sabes qué? O se asocia con la crisis. Con la crisis. ¿Cuántas veces hay personas en nuestra vida que han aprendido a saltarse el límite cuando ya se acaba la crisis? Claro. Y uno por tonto lo permite. Porque la crisis fue lo que trajo por ahí quería ir. Sí. Y en ese sentido yo creo que ahí es donde tenemos que pensar. Tenemos que establecer algo. Ahora, volviendo al tema, esto de el principio de la... ¿Cuál? Exposición. No, pero antes... ¿Cuál es? Actividad. De la evaluación. De la evaluación. Un límite no es para siempre. No. O sea, uno puede... O sea, después de pensarlo, uno puede decir, ¿sabes qué? Por este mes, yo voy a poner este límite. Después lo vuelvo a evaluar, vuelvo a verlo. Pero lo que uno no puede hacer es simplemente ser reactivo, como tú dices, de exponer un límite en ese momento de crisis y después nunca más hablarlo, nunca más reclamarlo. Y después cuando llegue el otro crisis, vuelves a decir, es que yo te dije la última vez. Espérate. Sí. O sea, no fuiste claro. No. Así que bueno, próximo episodio queremos hablar de mitos acerca de límites. Si hay preguntas, déjenos sus preguntas en Spotify, déjenos sus preguntas en YouTube. Algunos nos siguen por YouTube. Gracias por los que han sido parte del proyecto y esperamos en algún momento poder ir comprando mejor implementación y tenemos ahí planes a futuro. Pero bueno, gracias. Nos vemos próxima semana. Hasta la próxima. Ese es nuestro límite. Muy bien. Adiós. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter, entresemanacv.
Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.